Buenas tardes. Somos tres. ¿Esperamos uno más? Por favor. Uno más, un compañerito más que llegue. ¿En qué parte nos quedamos de la sesión pasada, chicos? Estábamos en terminación de contrato. Pues estuvimos analizando. Ay, se escucha bien raro. Lo que era la Ley Federal del Trabajo, del artículo 70 y 76, y así nos fuimos. Ok. Ok. Listo. Es decir, terminamos lo de jornada de trabajo, ¿cierto? Estábamos viendo lo que comprendía jornada diurna, nocturna y mixta, ¿cierto? Chicos. Sí, profesor. Ok, listo. Entonces, yo creo que voy a proyectar. ¿Ya les aparece ahí? Ya. Listo. Bien, pues vamos a revisar esta parte de la propia Ley Federal del Trabajo que habla acerca de algunos derechos que tienen los trabajadores por llevar a cabo su jornada laboral. Tenemos que ver el tema de los días de descanso, tenemos que ver el tema de las vacaciones, el tema del salario, cómo se tiene que pagar, y es el tema del salario mínimo. Y bueno, algunas otras prestaciones como pueden ser el tema del aguinaldo y el tema de reparto de utilidades que también van a generarse por una relación laboral. Todo eso se gana en las relaciones laborales. Entonces, pues bueno, es importante conocerlas, básicamente. Ya sabemos cuáles son las jornadas de trabajo establecidas. Ahorita vamos con las regulaciones de día de descanso. Bien. Entonces, luego en este sentido tenemos lo siguiente, los días de descanso, ¿cómo van a estar regulados los días de descanso? Porque también a veces llega a variar bastante, aunque la ley estipula un día obligatorio, este día obligatorio luego a veces resulta en la práctica un poco confuso con la determinación laboral. Vamos a ver qué dice la Ley Federal del Trabajo respecto a eso, en cuanto a cómo debemos de gozar de esta prestación. Dice el artículo 69, por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el día que tú descansas también te lo pagan. ¿Por qué? Porque tienes ese derecho como trabajador. No somos máquinas para poder estar trabajando. Eso hay que dejarlo muy en claro. No somos máquinas. Y nuestro cuerpo también implica cumplir con obligaciones, ya sea personales o familiares, que en realidad eso lo contempla de manera subjetiva la Ley Federal del Trabajo. Digo subjetiva porque no te lo estipula así la ley, pero en realidad ese fue el sentido del por qué se otorga ese día de descanso. Aparte de que tiene que ver con una cuestión médica también, ¿no? O sea, un cuerpo que está trabajando los 7 días a la semana, básicamente no tiene como tal un efecto dispersor de la mente, pero también llega a generar acumulación de estrés. Entonces, este día de descanso, en teoría, te debería de dar o permitir esa oportunidad de realizar tu vida personal, familiar e incluso
el poder tener un poco de paz fuera de la jornada laboral, tiene que ver ahí con temas psicológicos. Entonces, te lo está diciendo aquí la ley, es un día de trabajo que tú vas a tener descanso y va a ser pagado, te lo van a pagar. En los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán como un acuerdo los días de los trabajadores deban de disfrutar del día de descanso semanal. Ojo con eso, porque normalmente en los trabajos, se procura que sea el día sábado o domingo el que tengas que descansar, pero a veces los trabajos son, cuando se refiere continuos, se refieren a los trabajos que no abren los 7 días a la semana. ¿Esto qué quiere decir? Que por obviedad tendrán que rotar un poco de personal. Entonces, para ese tipo de efectos, te estipula, ok, está bien, tú vas a rotar el personal, pero a cada uno de ellos les tienes que estipular qué día va a ser su día de descanso. Puede ser un lunes, puede ser un martes, miércoles, viernes, sábado, domingo, el día que se escoja de común acuerdo, pero a lo mejor la tienda va a abrir todos los días, pero los trabajadores tienen que gozar de su día de descanso. No se los puede quitar el patrón. Ojo con eso. Y de lo contrario, ustedes ya saben que en caso de horas extras, te lo tendrá que pagar al doble, y si durante la semana resulta que por más de 9 horas dentro de la jornada serán al triple, pero en el caso de los días que tienen que ser como descanso, los pagan al doble. Entonces, mucho ojo con eso. Cuando el trabajador no preste sus servicios todos los días de trabajo de la semana, o cuando el mismo día o en la misma semana preste sus servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario a los días de descanso, calculada sobre el salario en los días en los que hubiese trabajado o hubiese percibido con cada patrón. Entonces, ojo con eso, porque también a veces hay trabajadores que van a varias empresas o trabajan en varias empresas. Entonces, supongamos, tú trabajas a lo mejor mediodía y otro mediodía trabajas con otro patrón. Entonces, completo como tal, obviamente, pues no te lo van a pagar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tu jornada no es completa, simplemente es de medio tiempo. Entonces, el salario que te tendrán que otorgar también será en base a ese medio tiempo que prestas, y la otra parte tendrá que aportar su otra prestación. Así es como te lo van a pagar. Supongamos un 50 y 50 del total del día que te corresponde. Entonces, ojo con eso, porque ya te está diciendo, va por parte proporcional. ¿Cuáles son los días de descanso obligatorio? Es decir, esos días no te pueden obligar a trabajar. ¿Por qué? Porque son obligatorios. 1, el 1 de enero, con base al inicio del año. El primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero. Y ahora les pregunto, ¿qué conmemoramos el 5 de febrero, chicos? ¿Por qué no los otorgan? Día de la bandera, ¿no? ¿Seguros? No. Díganme, ahí Tania, Ángel y Eric, ¿qué se celebra el 5 de febrero? ¿Por qué no los otorgan? ¿Día de la Constitución? Muy bien, es el día de la promulgación de la Constitución de 1917, aquella que promulgó el ejército constitucionalista, comandado por el expresidente Venustiano Carranza, muerto en Puebla, por cierto, porque fue muerto a traición en un municipio de aquí del estado de Puebla, huyendo para hacia el estado de Veracruz. Ok, el tercer lunes de marzo, en conmemoración al 21 de marzo. ¿Qué festejamos el 21 de marzo, chicos? La natalicio de Benito Juárez, ¿no? Ajá. Lo que dijo. ¿Qué festejamos? La independencia de Benito Juárez. ¿La independencia de Benito Juárez? Sí. Natalicio. Natalicio. El natalicio el natalicio, ¿no? La independencia de Juárez. Ojo, ojo con esas fechas, La independencia, recuerden, la independencia tiene que ver con el proceso federativo mexicano, que eso implica la desregulación de un estado dominante, que esto se celebra el 15 de septiembre, que originalmente se realizó el 16 de septiembre, pero hubo una modificación de fecha. Por ahí hay algunos datos erróneos que se especulan que, por ejemplo, por ahí Porfirio Díaz cambia la fecha porque él cumplía también años el 15, pero eso en realidad no es cierto. Simplemente se cambió la fecha
Pero originalmente el Día de la Independencia es el 16. Pero bueno, ahí está el 21 de marzo, es natalicio de Benito Juárez. Benito Juárez, que es uno de los presidentes que más ha generado controversias. Yo creo que Benito Juárez y Porfirio Díaz son como que dos presidentes difíciles de entender, o complejos de entender. Ninguno de los dos fue tan bueno, ni ninguno de los dos fue tan malo como nos argumentan de la historia oficial de la Secretaría de Educación Pública. Hay varios matices en cada uno de estos presidentes, pero yo creo que Benito Juárez ha sido uno de los que desde mi perspectiva, creo que se ha sobrevalorado un poco, pero tampoco quiere decir que haya sido un mal presidente, pero sí considero que se ha sobrevalorado un poco la figura, como también considero que se ha satanizado demasiado a Porfirio, y en realidad tampoco fue tan mal presidente. Pero bueno, ya quedará ahí en base a sus investigaciones. Pero bueno, ahí está. El 1 de mayo, que tiene que ver con, ¿qué festejamos? Del trabajo, Día del Trabajo. Día del Trabajo, bien. El 16 de septiembre, en conmemoración a Día de la Independencia, exactamente, ¿de acuerdo? El tercer lunes de noviembre, en conmemoración al 20 de noviembre. ¿Qué se festeja el 20 de noviembre? La Revolución. Muy bien, el inicio de la Revolución Mexicana, iniciado por Francisco I. Madero, allá por el año de 1910, que causó la salida de Porfirio de la presidencia. El 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. Esta, chicos, pues bueno, es una suspensión porque al final de cuentas se está eligiendo al Poder Ejecutivo, que únicamente reside en una sola persona, que en este caso es el presidente. Y bueno, he de decir lo siguiente, creo que no recuerdo tanta festividad por elegir a un presidente que la que surgió en 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La gente se volcó al Zócalo de felicidad de verlo llegar a la presidencia. Algo parecido había sucedido en el año 2000, cuando cuando se elige al presidente Fox. Algo parecido. ¿Por qué digo parecido? Porque en aquel momento, con el presidente Fox, fue el fin de una teoría llamada partido dominante, que era el priismo, y por fin se daba lugar a la transición política entre otro partido, que era el PAN. Pero en aquellos años, a pesar de que causó júbilo, no generó tanta convocatoria como lo que sí pasó con el presidente Andrés Manuel, que repletó el Zócalo. O sea, cerca de, aproximadamente en el último censo que yo vi, cerca de 350,000 personas había en el Zócalo, en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Era impresionante el ver el júbilo de esa elección. Si con el tiempo este presidente ha perdido popularidad, bueno, eso lo dirá el tiempo, pero en ese momento de 2018 generó mucho júbilo. Ahora, ¿por qué hago esta referencia? Porque en años pasados, con las elecciones de los demás presidentes, esto había generado conflictos. Por ejemplo, cuando se elige al presidente Peña, hubo conflictos en el edificio de San Lázaro. En lugar de haber júbilo, ¿no? La gente fue a atacar el edificio de San Lázaro para no dejarlo tomar la presidencia. Lo mismo pasó en el caso de Calderón. Ahí se agarraron dentro de la Cámara de Diputados y afuera también. Se agarraron a golpes. Y bueno, lo que generó también la elección del 88 con Carlos Anías de Gortari. Y yo creo que desde el 88 hubo conflictos. En el 2000 hubo júbilo en la gente. En el 2006 hubo también conflictos, pero ahí fue dentro de la Cámara de Diputados, cuando se agarran a golpes los perredistas y panistas. Dentro de la Cámara, de eso hay videos, incluso ustedes los pueden ver. En 2012 hubo conflictos afuera del Palacio Legislativo, de la gente que no quería que se tomara protesta por parte del presidente Peña, y 2018 que vuelve a causar el furor de la población de manera genérica. Antes del 88, este día que se ha tipificado desde prácticamente la creación de la Ley Federal del Trabajo, en realidad era más que nada una cuestión impositiva,
porque la gente no salía ni a disfrutar ni a lamentar a las calles. En aquellos años hacías algo en contra del gobierno y literalmente te mandaban una patrulla y te levantaban, y si era muy grave hasta te desaparecían de manera forzada. Ya con el tiempo esto ha ido cambiando, la libertad de expresión ha ido cambiando, pero bueno, les hago esas referencias para que vean cómo es que han ido cambiando este día en específico, este 1 de diciembre de cada 6 años, ha tenido varias respuestas sociales. Y bueno, no sabemos cómo vendrá el próximo presidente, porque también ahorita pues considero que hay un adelanto a los tiempos presidenciales de 2024, creo. Entonces, pues bueno, como en todo, va a haber quienes estén contentos, va a haber quienes estén lamentándose, pero bueno, al final, como dirían, parte de la democracia es respetar lo que digan las mayorías. Entonces, de la mayoría que salga a votar también, porque todos tienen derecho a votar, pero luego no muchos quieren votar y pues bueno, ahí también ya incide en cada persona. El 25 de diciembre, por cuestiones, pues tal vez consuetudinarios, ¿no? Lo que tiene que ver con el tema de la Navidad, porque esto en realidad pues no es una fecha oficial, simplemente es una cuestión consuetudinaria que se vive en todo el mundo. Y la cuestión en que donde terminan las leyes federales y locales para las suspensiones ordinarias por cuestiones de jornada electoral. En este caso, nosotros tuvimos una suspensión de labores, no total, pero sí parcial, el día 10 de junio. Y aunado a esto, que tiene que ver con días también posteriores, en algunos lugares te llegan a conceder el 5 de mayo, por ejemplo, en conmemoración a la batalla de Puebla. Y normalmente ese 5 de mayo a veces lo trasladan al primer lunes de mayo, que lo juntan normalmente con el 1 de mayo y tienes 2 días de asueto. Entonces, pero bueno, ahí ya dependerá de cada legislación, porque obviamente, por ejemplo, el 5 de mayo solamente se conmemora en Puebla. Si tú vas a Ciudad de México o vas a Veracruz, pues el 5 de mayo es desapercibido, solamente te festejan el 1 de mayo. Entonces, también va a variar dependiendo los días que sean festivos en cada entidad federativa. Pero bueno, esos son los días básicamente en que no se deben de prestar servicios. Estos días no debes de prestar servicio, puesto que son, como lo dice la ley, son días obligatorios de descanso, Ustedes me dirán, bueno, es que hay gente que sí los tiene que trabajar. Cuidado con eso, porque también la ley estipula que sobre los días obligatorios que te obligan a trabajar, te los tienen que pagar al triple. Entonces, sobre estos días que te dicen obligatorios, si te obligan a trabajar, te los pagan al triple. ¿De acuerdo? Y eso no porque lo diga yo, sino porque la propia ley lo estipula. Vean, en esta parte, vamos al tema de las vacaciones. Vean, el tema de las vacaciones, vean. Dice, los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas. Es decir, por cada año trabajado tienes derecho a vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborales. Ojo con eso, ¿eh? Entonces, por cada año, 6 días laborales tienes que te deben de pagar esas vacaciones. Y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. ¿De acuerdo? Desde el cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Porque aquí ya te está dando la tabla. Vamos a verlo cómo se cuenta. Aunque a lo mejor ustedes llegan a tenerlo. Ajá, ¿y cómo los vamos a contar? Vamos a poner nuevo y no guardar. Chicos, no sean malitos. Espérenme tantito, suspendo porque tengo una llamada urgente. Tantito.
Regreso, chicos. Perdón, una disculpa. Es que tengo ahorita un detenido y está atendiendo el asunto mi hermano. Entonces, tenemos colaboraciones. Cuando obviamente pues hay una persona que está con la pérdida de la libertad. Les pido una disculpa y continúo con la sesión. Listo. Entonces, regreso con esta parte. Tenemos con el tema de vacaciones, ¿cómo vamos a contar los días de vacaciones? ¿De acuerdo? Porque, ok, me dice la ley que es por cada año, 6 días, y por cada año me van a aumentar 2 días. Entonces, vamos a contarlos así. Los vamos a poner aquí, por un año, tengo 6 días. Después, ¿qué sucede? En el segundo año, dice, en esta parte, va a aumentar por cada año un año, hasta el cuarto, así lo dice, vean, y que aumentará en 2 días laborales, perdón, en 2 días hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Dice, después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará 2 días por cada 5 años, ¿de acuerdo? Entonces, cada 2 años. Entonces, vean esta parte. Tenemos 2 días más. El primer año me dan 6 días pagados. El segundo año me dan 8. El tercer año me dan 10. El cuarto año me dan 12. Ok, aquí ya llegué a la primera tabla, ¿de acuerdo? A la primera tabla que me está estipulando la Ley Federal del Trabajo. Pero después dice otra cosa. Tenemos en esta parte que cuando llegamos a 12, se aumentarán 2 días, pero por cada 4 años trabajados. Por cada 5 años trabajados, perdón, por cada 5, 2 días por cada 5 años trabajados. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces tengo aquí 5 días, o en el quinto año, aquí tendremos 2 días, tendrán 14, y aquí tendremos un aumento de 5 años, es decir, que tendré 14 días laborales cuando aumente 5, entonces son 5, ese será hasta el noveno año. Durante el cuarto, lo que implica el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo año, todos estos me van a pagar 12 días, únicamente 12 días. Y cuando ya llegue al noveno año, que son 5 años más, tendré 14 días laborales. Y tendrá que decir, allí dice que aumenta 2 cada 5 años. Entonces, tendré 16 días, por ejemplo, y otros 5 que aumentaré, que aquí serían 14. Entonces, aquí vamos a poner años, y aquí pondremos días. ¿Sí los están anotando? Sí, profesor. Para que no nos perdamos en la tabla. ¿Ya los anotaron? No, profe, no, como que se está cortando mi señal. ¿Me escucha? Sí, sí la escucho. También la escucho entrecortada. Ya los anoté, profe. Ok. Entonces, así es como vamos a contar los días. Tenemos años trabajados y los días que me van a estar pagando. 6, 8, 10, 12, 14 y 16 años. Entonces, esa parte es muy importante por la cuestión de, obviamente, de los días que me van a estar pagando. Ustedes tienen derecho a esos días, pero recuerden, siempre y cuando cumplan los años trabajados. Entonces, ahí deben de tener ustedes mucha atención, porque en muchas ocasiones a veces se llega a confundir un poco con la cuestión de que puede el patrón suspender esos derechos. Y recuerden que esos derechos de vacaciones no se pueden suspender por la cuestión simplemente de lo que conocemos como las primas vacacionales. Entonces,
Eso ustedes deben de tenerlo muy en cuenta para no perder, vamos a decirlo así, configuración en los días que te tienen que estar otorgando. Entonces, mucho ojo cuando se establecen esas primas con base al tema, pues al tema salarial. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? Listo. Checamos un video rápido para reforzar y regreso con ustedes. Se acerca el fin del ciclo escolar y con ello la época en la cual muchos padres de familia aprovechan para tomar unos muy merecidos días de descanso en compañía de su familia. Y hablando de este tema, ¿sabes cuántos días te corresponden de vacaciones? ¿Cómo se te deben remunerar? ¿Y cómo se calcula la pena vacacional? Vamos a platicar un poco de este tema. Y empezamos señalando que el fundamento legal para el pago de esta prestación se encuentra comprendida entre los artículos 76 al 82 de la Ley Federal del Trabajo. Concretamente, el artículo 76 establece que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborables y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Esto quiere decir que por cada año que se vaya acumulando de antigüedad, se irán sumando 2 días. Una particular regla aplica a partir del 5º año, ya que este mismo artículo señala que después del 4º año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada año de servicios. Vamos a ver un ejemplo para tratar de explicar esta situación. Pensemos en un trabajador que tiene un año de antigüedad y que la empresa le otorga las vacaciones de ley. Bajo este supuesto, le corresponderían 6 días de vacaciones. Cuando cumpla 2 años, tendrá derecho a 8 días. Cuando tenga 3, tendrá derecho a 10 días de vacaciones. Y cuando tenga 4 años, tendrá derecho a 12 días de vacaciones. Como podemos aquí apreciar, se está incrementando por cada año de servicios 2 días de vacaciones. Y aquí es donde valdría la pena preguntar, siguiendo esta regla de aumento en 2 días, ¿cómo interpretamos esa regla de los 5 años para que se aumenten 2 días de vacaciones más? Hay que tomar en consideración que la ley es muy enfática al señalar que el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Aquí se suele generar o se solía generar en el pasado una interpretación particular de esta regla que vamos a ver a continuación. Siguiendo este ejemplo que estábamos poniendo, podemos apreciar que hasta el 4º año, cuando le corresponden 12 días de vacaciones, no hay ninguna controversia, sino el tema surge cuando tratamos de hablar de los años posteriores, ya que el cómputo tradicional que durante mucho tiempo se aplicó consideraba que a partir del año 5º se iniciaba un nuevo conteo, como si la antigüedad fuera computándose de nuevo, y el año 5, 6, 7 y 8 eran los 1, 2, 3 y 4 años subsecuentes, y que hasta el año 9 al trabajador le corresponderían 14 días de vacaciones, siguiendo esta regla de aplicar 2 días de vacaciones por cada 5 años de servicios. Podemos aquí apreciar que en este cómputo particular se desconocen los años 1 a 4 y se empieza a computar nuevamente a partir del año 5. Esta disposición fue sometida en algunos casos a controversias y se generaron algunas tesis aisladas, como la que se muestra ahorita en la pantalla, en la cual el Tribunal Laboral, el segundo tribunal colegiado del Sexto Circuito, señalaba que este criterio era así, toda vez que de la propia disposición de la ley se desprende que los lapsos de 5 años deben empezar a contar después o a partir de cumplido el 4º año. Toda vez que si la intención hubiera sido que el periodo fuera de 14 días a partir del 5º año, así habría estado redactado en la ley.
cómo crear una página web profesional para tu negocio. Hoy te voy a enseñar el paso. Cabe también señalar que hubo posturas en sentido contrario, las cuales opinaban que la antigüedad del trabajador se generaba desde el momento en el cual iniciaba su relación laboral. En este sentido fue que la Suprema Corte de Justicia atrajo este caso y generó una contradicción de tesis en la cual pues se establece claramente vía jurisprudencia de que la regla para su cómputo de las vacaciones deberá tomar en consideración el momento desde el cual el trabajador ingresó a laborar en la empresa. Esto es así, señala la Corte, toda vez que la antigüedad del trabajador se genera día a día desde el momento en el cual el trabajador firma su contrato de trabajo e inicia su relación laboral, y de esta forma se tiene que computar a partir de ese momento, por lo cual en el año 5 justamente se cumplen los 5 años de antigüedad, es decir, contando desde el inicio de su relación laboral, y en este momento es cuando le corresponderá al trabajador disfrutar de 14 días, y los cuales se incrementarán 5 años después, es decir, al año 10 se incrementarán 2 días más, de forma tal que tenga derecho a 16 días de vacaciones conforme al cómputo y el criterio que establecería la Suprema Corte. Podemos ver aquí un cuadrito en el cual se ve plasmado lo anterior. Podemos apreciar que del año 1 al 4 pues no hay controversia alguna, pero de acuerdo a la jurisprudencia sentada por nuestro máximo tribunal, del año 5 al 9 al trabajador le van a tocar entonces 14 días de vacaciones y se incrementarán 2 días más en el año 5, lo cual nos va a llevar a que en el año 10 al 14 el trabajador tendrá derecho a 16 días y así sucesivamente. Hay que platicar algunas consideraciones adicionales que se deben tomar en cuenta en relación al pago de vacaciones. Y uno de ellos es que tratándose de servicios discontinuos y los de temporada, en este caso el otorgamiento de las vacaciones se tendrá que hacer de manera proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados. Asimismo, se establece como una regla general que el disfrute de las vacaciones tendrá que ser de 6 días en forma continua por lo menos. También se señala que las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración, es decir, no es válido que el patrón o el trabajador pacten que no se tomen las vacaciones y se compensen a cambio con una remuneración. También se establece que deberán concederse estas vacaciones dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios, y tratándose de trabajadores que tengan una relación de trabajo que termine antes de que se cumpla el año de servicios, la remuneración se hará proporcional a la relación de trabajo. Por ejemplo, si el trabajador se contrató en enero y la relación de trabajo termina en octubre, pues harán 9 meses proporcionales respecto de 12, lo que se le tendrá que pagar por concepto de vacaciones. Asimismo, también un aspecto importante que se tiene que considerar en relación con las vacaciones es que adicional al pago de vacaciones se le tiene que pagar al trabajador un concepto que se llama prima vacacional, el cual no debe ser menor al 25%. De acuerdo a la exposición de motivos que generó este pago, se consideró que el trabajador, adicional al pago de vacaciones, debía tener algún ingreso extra para poderlo disfrutar y gastar en ese periodo de vacaciones. De ahí que se estableció que esta prima debiera ser al menos del 25%. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el caso del señor Agustín Domínguez, que tiene una antigüedad de 4 años y un salario diario de 205 pesos, y al cual se le otorga en la empresa vacaciones y prima vacacional de ley, es decir, de acuerdo a las reglas establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Tiene un salario diario de 205 pesos, como comentamos, entonces esto se tiene que multiplicar por los 12 días de vacaciones. Recordemos que en este caso, con el cuadrito que vimos anteriormente, a los 4 años de vacaciones le corresponden 12 días, por lo cual al multiplicarlo por su cuota diaria de salario, nos da el importe de las vacaciones de 2,460 pesos que se le tiene que pagar al trabajador. Adicional a este concepto, se le tiene que pagar la prima vacacional, que en este caso es la prima vacacional de ley,
del 25% y 25% por 2.460 nos da 615 y el total a pagar al trabajador será de 3.075 pesos. Este es el monto que se le tendría que pagar. En un ejemplo 2 tenemos a la señorita Alicia Villaseñor, cuyos datos vemos a continuación. Ella tiene una antigüedad, también de 4 años, un salario diario de 205 pesos. Podemos apreciar que los datos son los mismos que en el caso de Agustín, solo que en este ejemplo número 2 existe la particularidad de que a la señorita Alicia Villaseñor se le pagan percepciones superiores a la Ley Federal del Trabajo, es decir, en lugar de corresponderle 12 días por los 4 años de servicios, la empresa le paga 18 días y le otorga una prima vacacional del 40%. Bajo este supuesto tenemos un salario diario de 205 pesos, el cual se debe multiplicar por los días de vacaciones, que en este caso son 18, lo cual nos da un importe de vacaciones de 3.690 pesos. Por supuesto, le corresponde el pago de su prima vacacional, el cual en este caso es del 40% y nos da 1.476 pesos, y el total a pagar es la cantidad de 5.166 pesos por vacaciones y prima vacacional. Vamos a repasar ahora rápidamente lo que nos establece la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de exenciones. Hay que recordar que en el caso de personas físicas, el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece cuáles son los ingresos que son exentos para las personas físicas, y en este sentido la fracción 14ª nos señala que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. La fracción 14ª nos regula en esencia 3 conceptos, uno de ellos que es el aguinaldo, el otro es la PTU y el tercero es la prima vacacional, que en este caso, tratándose de prima vacacional, se establece que el importe que se pague estará exento, es decir, no se pagará el impuesto sobre la renta por este concepto, cuando el monto de la misma sea igual o menor o equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador. Vale la pena mencionar que en el año de 2016 hubo una reforma en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se estableció la entrada de la Unidad de Medida y Actualización, la UMA. La UMA, y esta Unidad de Medida y Actualización iba a modificar diversos parámetros para la determinación de hechos y supuestos en diversas disposiciones. Ciertamente esta disposición no nació como una disposición fiscal. Básicamente el origen de este cambio, de esta modificación constitucional, se debió a que en aquel entonces, entre otros casos, había trabajadores que tenían pactado el pago de sus créditos habitacionales, por ejemplo, con el caso del Infonavit, en veces de salario mínimo. Y esto implicaba que cada que se modificaba el salario mínimo, aumentaba automáticamente el monto de sus obligaciones de pago, de su adeudo a cargo del Infonavit, lo cual hacía muchas veces las deudas impagables. Un trabajador podía tener un crédito en diciembre y el monto se incrementaba al año siguiente. Esta disposición no nació para fines fiscales, sin embargo, hubo una omisión en la regulación de estas disposiciones, ya que se había previsto que se tenía que haber establecido un año como periodo para que se modificaran las disposiciones fiscales y se sustituyera el salario mínimo por la UMA, cosa que no ocurrió. Y bueno, en este sentido sabemos que en materia fiscal el Servicio de Administración Tributaria fijó un criterio en el cual establece que donde diga salario mínimo, ahora hay que sustituirlo por UMA. Desde mi punto de vista no es una aplicación estricta de la modificación constitucional, pero bueno, esta es la postura que ha establecido el SAT, y no solo el SAT, también el Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo que se refiere a las bases de cotización para el pago de cuotas obrero-patronales. Y bueno, dado que se ha establecido la UMA para efectos fiscales, vamos a hacer el cálculo con base en la UMA. Tenemos que el valor diario de la UMA en 2019 es de 84.49. Aquí vale la pena señalar que la UMA se entró en vigor en 2016
y que esta unidad de medida y actualización está en vigor desde el 10 de febrero de cada año al 9 de febrero del año siguiente, lo cual quiere decir que la UMA vigente en 2019 está vigente desde el 10 de febrero de 2019 hasta el 9 de febrero de 2020, en que entrará en vigor el nuevo importe de unidad de medida y actualización. Y este cálculo básicamente se modificará en función a la inflación que se tenga durante el año de 2018. Pero actualmente el valor vigente de la UMA es de 84.49 y ese es el que tendremos que multiplicar por los días de exención que vimos en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que son 15 días, lo cual nos va a dar el monto exento de la prima vacacional de 1,267.35 pesos. Tomando en consideración los ejemplos que vimos anteriormente, vimos que en el caso de Agustín, en el ejemplo 1, se le había pagado un monto de prima vacacional por 615 pesos, lo cual ocasiona que al no exceder el monto que establece de 15 veces el valor de la UMA, esté totalmente exento. Y en el ejemplo 2, el monto pagado por prima vacacional es de 1,476. Como en este caso excede a los 1,267.35, tendremos entonces un monto exento de 1,267.35 pesos y un importe gravado por el excedente de 208.65 pesos. Solo para retomar de dónde sacamos esos montos de 615 y 1,476, veamos rápidamente el ejemplo número 1, en donde la prima vacacional, ahí están los 615 pesos que comentamos, y en el ejemplo 2, los 1,476, que son sobre los cuales se hizo el cálculo de la determinación de la prima vacacional exenta y la gravable. Vale la pena mencionar que no se están tomando en cuenta las vacaciones. Esto es en atención a que las vacaciones pues son simplemente parte del sueldo. Es parte del sueldo del trabajador, simplemente el trabajador no lo labora. No es una prestación diferente al sueldo y este no goza en consecuencia de ninguna exención. Por eso no se está tomando en consideración únicamente los montos correspondientes a las primas vacacionales, de acuerdo a los ejemplos aquí mencionados. Que en este caso pues ya vimos son esos importes. Tenemos así entonces el resumen que ya habíamos platicado de cómo se determina en estos casos el monto exento y monto en su caso gravable. Este monto que sea gravable se tendrá que adicionar a los demás ingresos del trabajador y determinar en cada mes el monto que se tenga que causar por efectos del impuesto sobre la renta, en este caso en el mes en que se pague. Hay una mecánica adicional que está prevista en el reglamento, pero será objeto de otro análisis posterior. Por el momento no me queda más que agradecer tu atención esperando te haya sido de utilidad esta. Listo, entonces retomo esta parte, chicos, y a ver, permítanme. Retomo esta parte. Entonces, tenemos claro lo siguiente. Por cada año trabajado, son 6 días que me tienen que pagar. El segundo año me tienen que pagar 8. El tercer año me tienen que pagar 10. Y el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, serían 12 días los que me tienen que pagar. Hasta el noveno serán 14. Y en el 14 serán 16 días los que me tendrán que están pagando. Ahora, en esta situación es importante recordar lo siguiente. Sobre los derechos laborales, como ya ustedes lo vieron, están exentos de impuestos. Y aquí les voy a platicar algo que está sucediendo mucho en materia impuestuaria, tributaria, fiscal, que ha cambiado mucho con las reformas del 2019 sobre el impuesto sobre la renta. Esto ha generado que hubiera una modificación, sobre todo al impuesto sobre la renta, que incluye nuevos conceptos. Y estos nuevos conceptos, por ejemplo, hoy en día se cobra impuesto, incluso hasta por rentar inmuebles, cosa que anteriormente no pasaba. Cualquier persona podía rentar y no tenía que declarar el impuesto sobre la renta. Hoy en día sí se tiene que declarar y si no se declara, entonces se puede decretar como evasión o defraudación fiscal. Otra cuestión tenía que ver con la parte también de declarar
prácticamente, si no eres una persona profesional, vuelvo a repetir, si no eres una persona profesional, tienes que pagar impuestos por cada 10,000 en depósitos. Y ahí vino el problema, precisamente con lo que plantea el video, con la cuestión de qué pasa cuando los trabajadores ya llevan muchos años y estos años generan que de alguna forma estén bajo la perspectiva de tener vacaciones o pagos de vacaciones o pago de aguinaldos o pago de primas vacacionales con montos arriba de los 10,000. Por eso es que se estableció esta excepción y en este caso esa excepción se resolvió en 2020 y se hablaba acerca de que aquellas personas que recibieran esos depósitos por una cuestión de nómina, aún a pesar de que estuvieran recibiendo ese dinero, si venía por una cuestión de vacaciones, primas vacacionales o o aguinaldos, no tenían que pagar como tal impuestos. Esto generó en su momento, hace un año, generó mucha controversia, pero al final se resolvió de esa naturaleza. Pero es básicamente porque el sistema tributario se ha ido cerrando cada vez más. Es más, por ejemplo, hoy en día en los juicios mercantiles, por ejemplo, cuando tú demandas, antes no tenías que declararle nada al SAT, simplemente cobrabas el dinero y te lo quedabas. Hoy en día, esta nueva ley de impuestos sobre la renta obliga precisamente también a las personas que van a juicio que sobre lo que ganen tienen que pagar impuestos. Entonces, esto se ha ido poniendo cada vez más estricto. Sin embargo, todavía hasta el día de hoy, no lo sé después, pero todavía hasta el día de hoy, la materia de derechos laborales queda a salvo. Si tú recibes un pago por más de 10,000 que tenga que ver con este tipo de cuestiones, sigues exento de impuestos. Ahora, ahí viene otra cuestión, chicos, porque también hay muchas empresas que hacen esta práctica y que de alguna manera como tú como trabajador tienes que cuidar, porque si no te pueden meter en un problema. ¿A qué me quiero referir? Cuando tú trabajes para una empresa y te van a hacer depósitos, oblígalos a dos cosas. Uno, primero que te aperturen una tarjeta de crédito vía nómina, porque esa tarjeta de crédito va a generar constancia de que tú como persona eres trabajador de tal empresa. Y obviamente ese dinero que te den va a ser básicamente declarado como salario o como alguna prestación de derecho laboral. ¿Por qué lo digo? Sobre todo si tienes salarios arriba de los 10,000 pesos, que sí hay trabajos que te dan salarios arriba de los 10,000 y te los hacen en una sola exhibición, o a veces en dos partes, pero durante el mes se juntan más de los 10,000. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy muchas empresas lo que están haciendo es que te dicen, tú saca una tarjeta de débito y yo ahí te deposito. ¿Y qué es lo que sucede? Tú sacas esa tarjeta de débito y te depositan. El problema es que si tienes esos depósitos por más de 10,000, como es tarjeta de débito y no de nómina, con esa reforma de 2019 que hubo a la ley del ISR y sobre todo también a la ley de instituciones bancarias, hoy los bancos tienen que estar reportando cada año a todas las personas que tengan movimientos bancarios, ya sea depósitos o salidas de esas cuentas por más de 10,000 durante un mes, tienen que darle vista al fisco, o sea, le dan vista al Servicio de Administración Tributaria cada año. ¿Y qué eso pasa con el SAT? El SAT revisa y si se percata que tienes depósitos o actividades que superan los 10,000 pesos mensualmente, te va a mandar a requerir y te va a decir de dónde estás sacando ese dinero. Y tú a lo mejor puedes decir, es que ahí me pagan, y te van a decir, ajá, ¿y dónde está tu contrato y dónde está la relación laboral? Para que acredites que la persona que te está depositando allí es la persona que te tiene contratado. Entonces, si tú no logras tener esa documentación, el SAT te va a multar y te multa por 5 años anteriores por no haber pagado los impuestos correspondientes a esos depósitos. Entonces, mucho ojo con ustedes si es que están trabajando para algún lugar o van a generar empleos, saquen tarjetas de nómina para que esos derechos como tal se queden exentos y no haya problema ni para ustedes como empresa ni para el trabajador. Porque en estos casos, por ejemplo, el SAT puede requerir al trabajador sobre los depósitos, pero también puede mandar a requerir una auditoría a la empresa para verificar si en realidad está haciendo esa forma de depósitos y está tratando de evadir impuestos o no. Entonces, mucho cuidado con eso, con ustedes, porque les puede pasar. Y eso yo lo he visto últimamente, sobre todo en este último año, que ocuparon ese modus operandi.
Pero les vuelvo a repetir, es un problema grande porque el SAT sí tiene facultades incluso para denunciarte vía penal, incluso puedes perder la libertad por una cuestión de materia tributaria. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Les ha pasado ese tipo de situaciones, chicos? ¿Les han pagado a través de otras tarjetas que no son de nómina? Sí, profe. No, profe, Muchas veces te dicen que si ya tienes tarjeta, en eso te pagan. Ok, bueno, pues cuidado. Si sus depósitos o sus trabajos son de menos de 10,000 al mes, no va a haber tanto problema en realidad. Pero si superas los de 10,000 en adelante, ten cuidado porque por ahí el SAT se va a enterar. Aunque tú digas, no, es que no se dan cuenta, no, sí, porque la ley obliga a las instituciones bancarias a reportarle al SAT quiénes son las personas que están teniendo esas operaciones. Entonces, mucho ojo porque te pueden meter en un problema. Y después es un rollo, ¿eh? O sea, tienes que contratar contador, tienes que contratar abogado. El contador para que te fije cuentas y el abogado para que te salve dentro de los procedimientos sancionadores administrativos que se te logran ejecutar mediante el SAT. Entonces, mucho ojo. Y otra cosa, el SAT nunca te requiere de manera inmediata. Eso también a veces genera una falsa tranquilidad. Porque a veces dices, pues no va a pasar nada. No me requirieron, ya salí hasta de trabajar de esa empresa y pues ya nunca me requirió el SAT. Ya la hice. Mentira. El SAT normalmente te llega a requerir entre el tercer y cuarto año posterior a los movimientos bancarios que hayas realizado. Entonces, a veces hay gente que dice, no, ya no me hicieron nada, y al cuarto año les llega la notificación, tienes un requerimiento. Y tú dices, ¿pero por qué? Si no he hecho nada. Y cuando ya acudes a la cita te dicen, es que nos reportaron esto, ¿y de dónde sacaste el dinero si no tienes actividades laborales? Entonces, mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque les digo, se pueden meter en un problema grande. Ahora, ojo con lo que también voy a decir. Es que los depósitos tienen que venir con concepto de nómina, profe. Así usted, por ejemplo, entre a trabajar a X empresa y esa empresa maneje cuentas con BBVA y usted ya tiene una cuenta con Santander, si los depósitos están con concepto de nómina, los depósitos están considerados como que estás trabajando, pero si nada más aparecen como concepto de transferencia, entonces es ahí cuando tienen el inconveniente. Ahora, ojo con lo que voy a decir también. Recuerden que el salario sí paga impuestos, ¿eh? Que es muy diferente a los derechos. Entonces, vacaciones, aguinaldo, primas vacacionales, reparto de utilidades, esos son derechos, de esos no vas a pagar impuestos, pero directamente sobre el salario sí pagas. Por eso cuando tú ves tu recibo de nómina, vienen los descuentos, porque el salario sí paga impuestos. Entonces ahí no te confundas, no creas que de alguna manera el salario está exento, no, el salario sí paga impuestos, pero las prestaciones son las que no pagan impuestos. ¿De acuerdo? Chicos. Sí, profe. Entonces, ojo Sí, con eso. Ojo con eso, no se vayan a perder ahí con que, ¿por qué me están quitando? No, el salario sí, las prestaciones no. Entonces, ahí tengan eso bastante en cuenta. Bueno, listo, déjenme compartir otra vez. Bien, entonces, ¿a cuánto corresponde la prima de vacaciones? Del 25%. Vean, los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor. ¿Eso qué quiere decir? Que es del 25% o más, ¿de acuerdo? Sobre los salarios que le correspondan durante el periodo de vacaciones. O sea, 25% sobre los 6 días, o 25% sobre los 8 días, o sobre los 10 días que te estén otorgando. Sobre eso se pone una cuenta final y sobre eso se saca el 25%. Entonces, tienes ese derecho también a esa prima vacacional. Y pues es otro ingreso que tienen también los trabajadores, que obviamente aquí es más grande el monto entre mayor número de años trabajados tengas para una empresa. Ahora, aquí viene también algo importante. Esto, ¿por qué te dice la ley que es no menor a 25? O sea, el mínimo es 25%. ¿Puede ser más? La respuesta es sí. Va a depender de dos cosas. Uno, del tipo de contrato que tú tengas dentro, de alguna manera, de la relación laboral. Si desde un principio establecieron el 25%, pues está bien. Si no se estipula la prima vacacional, aplican la ley, es decir, 25%.
Pero, ¿qué sucede? Normalmente cuando hay contratos colectivos de trabajo, cuando trabajas para alguna empresa grande y estás sindicalizado o entras a sindicalizarte, te aplican los acuerdos del contrato colectivo. Y normalmente los acuerdos del contrato colectivo les llegan a dar 30%, les dan el 40%. He visto hasta el 40%, no he visto más. Pero hasta el 40% he visto sobre la prima vacacional. Entonces va a depender en este caso también de si eres sindicalizado, si hay un acuerdo por parte del sindicato sobre esa prima vacacional. Si no, normalmente los patrones te estipulen o no, si te lo estipulan como 25 en el contrato, pues ya está. Si no te estipulan la prima vacacional en el contrato, te aplica la ley y entonces es el 25%. Dice, las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad. Ojo con eso, anualmente te van a decir cuántos años llevas trabajando para ellos. Y de acuerdo con ella, el periodo de vacaciones que les corresponda y la fecha en que le deberán disfrutarlo. Entonces, mucho ojo con eso porque te dicen ya llevas 1 año, ya llevas 2, llevas 3 años, llevas 4 años y en base a eso te toca esto, ¿de acuerdo? Entonces, esas constancias, chicos, también a ustedes les sirven. Por ejemplo, si hay un despido injustificado de tu empresa, esas constancias también se pueden aportar a juicio para acreditar que hay una relación laboral. Ahora, viene esta parte, el salario, que es básicamente la retribución que se otorga a una persona por llevar a cabo una actividad laboral, o ya sea una cuestión de subordinación frente a otra en calidad de trabajador y patrón. Fíjense, salario es la retribución que se debe pagar que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, ojo con eso, unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión y a precio alzado o cualquier otra manera, pero debe de fijarse. Por ejemplo, normalmente a ustedes, normalmente se les fija a precio alzado, por obra, en el caso de las construcciones, por ejemplo. Por ejemplo, normalmente, esto hacen, por ejemplo, la cuestión por obra, normalmente la hacen las constructoras cuando contratan albañiles. ¿Sabes qué? Yo te voy a tener trabajando aquí, de aquí hasta que se termine la obra, pero tú vas a ganar, no sé, 100,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces los trabajadores, cuando viene o les pasa eso, lo que quieren es terminar el trabajo rápido. ¿Por qué? Porque si el trabajo se extiende, ¿qué es lo que sucede? Ellos fueron contratados por obra, entonces ya no les conviene a lo mejor. Porque a lo mejor un edificio, si les dan 100,000 pesos, pero la obra se logró concretar en 3 años, ¿qué sucede? Por año ganaron 30,000, realmente no ganaron dinero. Entonces, ahí viene esta situación. Puede ser por unidad de tiempo. Ahí actualmente también te logran pagar, ya sea por jornada de 8 horas, por jornada de 6 horas, te pueden pagar, es decir, por día vas a ganar tanto. Por comisión, nada más que en el sistema de comisión, es decir, que ganas por comisiones, en estos casos sí se tiene que estipular la especie del salario mínimo. ¿Por qué? Porque de alguna forma nadie puede ganar menos que ese salario. Porque el salario mínimo infringe las reglas del salario mínimo en cuanto a que pues no puedes ganar más de los 140 y tantos pesos que está hasta el día de hoy por trabajar dentro de una jornada. Normalmente las comisiones te hacen esto en los trabajos, te fijo salario mínimo y sobre el salario mínimo te voy a pagar todavía una comisión de acuerdo a lo que hagas, ¿no? O por venta, supongamos, te pago el 1% o el 0.5% de la venta que realices, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero eso es excedente del salario mínimo. Entonces, por eso es que hay trabajos que actualmente te ofrecen 4,000 pesos, 4,500 o 3,500 pesos, 3,700, porque te pagan solamente el salario mínimo. Y ya si tú quieres ganar más, tendrás que apurarte para establecer el sistema de comisiones. Pero mucho ojo, en esos casos tienes que ganar al menos el salario mínimo. ¿De acuerdo? Y bueno, ya ahí dependerá también de tu eficiencia, porque obviamente las empresas también lo que quieren es vender, etcétera. Y normalmente también se estipulan cláusulas penales o cláusulas especiales dentro de los contratos, en donde se estipulan que si tú no llegas a cierta comisión de venta, pues simplemente serás cesado del puesto laboral por no cumplir con el objetivo. Entonces, mucho ojo con eso, porque también a veces se llegan a perder de que, es por comisión, no hay salario, tú ganas lo que vendas, no es cierto. Si por lo menos tienes derecho a ganar el salario mínimo y sobre lo que vendas tendrás que venir una comisión en porcentaje.
Ya de ahí que te condicionen a tener un porcentaje o una cantidad vendida a cierto tiempo, bueno, eso ya es esa es otra cosa, pero normalmente así sucede. ¿De acuerdo? Ahora bien, tratándose de salario por unidad de tiempo, se establecerá específicamente esa naturaleza. El trabajador y el patrón podrán convenir el monto, ¿de acuerdo? Que ahí ya viene la parte. Pero ojo también, cuando es por tiempo tampoco puedes ganar menos del salario mínimo por día, siempre y cuando sea una jornada laboral completa, es de 8 horas. Si trabajas una jornada de 6 horas, obviamente ganarás un poco menos, o mejor dicho, no un poco menos, sino lo equivalente a las 6 horas dentro del salario mínimo, pero se debe de convenir allí, ¿de acuerdo? Siempre que se trate de un salario remunerador, así como el pago de cada hora de prestación de servicio, que en este caso se estipula, por ejemplo, a lo mejor yo he visto que hay trabajos, por ejemplo, en alguna ocasión, recuerdo que llegó a mí un asunto creo que fue de Sam's Club, no recuerdo si fue Sam's o tienda Walmart, alguna de esas dos. Ya tiene tiempo que me tocó ese asunto. Y me tocó hace como 4 años o 5 años tal vez. Y recuerdo que la chica que llegó al despacho ganaba 21 pesos o 20 pesos por hora trabajada. Entonces, ¿qué sucede si trabajaba 8 horas? Ganaba 160 pesos diarios, ¿de acuerdo? Y algunas ocasiones no le pagaban los 20 pesos, simplemente le decían, hoy trabaja 6 horas y así, como que era muy variable. Pero le establecían montos por cada hora de prestación. Ahora, aquí hay una confusión importante con otro servicio que también se establece por horas, que esa no es una relación laboral, pero digamos que esta manera de salario o esta contratación con ese tipo de salario se confunde mucho con la prestación de servicios profesionales. Por ejemplo, nosotros como docentes, nosotros como profesores de ustedes, chicos, les hago una pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que nosotros como profesores somos trabajadores o somos prestadores de servicios profesionales? Prestadores de servicios profesionales. Ok, nosotros no somos trabajadores de la institución. ¿Por qué? Porque no cumplimos un horario durante la semana completo ni medio tiempo. Simplemente otorgamos el servicio durante un día en específico y un horario en específico, pero no tenemos una jornada continua durante la semana. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no somos trabajadores, nosotros somos únicamente prestadores de servicios profesionales, o en términos coloquiales somos colaboradores. Eso es lo que pasa con nosotros. Pero, ¿qué sucede con nosotros? Para que tengamos esta relación, nosotros no vivimos de las clases, porque no es nuestra actividad principal. Por eso es que somos prestadores de servicios profesionales. Cosa muy distinta, por ejemplo, con los coordinadores. Ellos sí cumplen un horario laboral en la institución, ellos sí están de 8 de la mañana hasta la hora de su cierre, y están de lunes a sábado. Ok, ellos sí son trabajadores de la institución, ellos sí tienen una relación laboral, nosotros no. Nosotros tenemos una relación profesional. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración? Porque la prestación de servicios profesionales es una relación civil, es un convenio entre particulares, o un contrato entre particulares. No crea derechos. Por ejemplo, nosotros no tenemos derechos ni a aguinaldo, ni tenemos derecho a vacaciones, ni tenemos derecho a primas vacacionales, ni tenemos derecho a reparto de utilidades, no tenemos nada de esos derechos. Cosa muy distinta con, por ejemplo, las coordinaciones, ¿no? Cualquiera de los coordinadores, ellos sí tienen derecho a eso, seguro social, etcétera. Nosotros no. Nosotros ni seguro tenemos. ¿Por qué? Porque nuestra relación es diferente. Entonces, a veces se llega a confundir que es lo mismo. A veces piensan, no, es que estás contratado por hora, sí, pues sí tienes derecho a esto. No, mentira, porque nuestra relación es profesional únicamente. Mientras que cuando eres trabajador, cuando cumples horario, cuando tienes un lugar determinado de trabajo, ahí sí hay una relación laboral y de subordinación. Entonces, cuando ustedes lleguen, por ejemplo, a trabajar, si tú vas a trabajar en un lugar determinado y vas a estar durante un horario en específico, vas a tener una relación laboral. Pero si eres externo y no estás obligado a estar durante una jornada laboral completa o media jornada laboral, no eres trabajador, simplemente eres un prestador de servicios profesionales. Entonces, mucho ojo por aquí. Eso se reguló en el derecho por ahí del año 2012, esta nueva forma de contratación que tenía que ver ya con una cuestión civil y no laboral. Entonces, ustedes siempre fíjense en eso porque para poder decretar esta naturaleza tienes que tener ciertos requisitos. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió después? Por eso hago el ejemplo. Cuando se estableció la contratación de servicios profesionales, muchas empresas trataban de evadir impuestos.
Y cuando se permite esta forma de contratación, muchas empresas decidieron empezar a contratar bajo este servicio. Es como, por ejemplo, tú eres administrador de empresas, o eres contador. Ah, ok, tú vas a trabajar conmigo, pero vamos a celebrar una relación de prestación de servicios profesionales, a efecto de que yo como patrón no pague seguro, no pague vacaciones, no pague prima vacacional, no pague nada de eso. Y tenga mayor sea el número de ganancia que tenga. Y tú únicamente trabajes por el servicio prestado. Ok, durante 2 años se empezó a realizar esta práctica a nivel nacional, hasta que por ahí hubo un trabajador que se inconformó y manifestó en su demanda laboral que cumplía, que había sido contratado bajo el esquema de prestación de servicios profesionales, pero que en realidad no era una situación de prestación de servicios profesionales, porque él tenía un lugar de trabajo, tenía un salario determinado y tenía una jornada de trabajo determinada. Cuando acude esta persona a la Junta de Conciliación, le dicen que no, que está mal, que él no tiene la razón. Promueve el amparo y ante el juzgado, perdón, ante el tribunal colegiado de circuito, gana el amparo. Es decir, el tribunal colegiado dice, sí, en efecto, a pesar de que estés contratado bajo este contrato, tú no tienes esa celebración laboral porque tienes jornada laboral, porque tienes salario, porque tienes horario de entrada y salida, tienes un lugar de trabajo en específico. Entonces en realidad ese contrato resultaría nulo. Tú lo que tienes es una relación laboral. Ante esta situación de que el tribunal se hace esa apreciación, el patrón en aquel asunto se inconforma y promueve el recurso de revisión ante la Suprema Corte. La Suprema Corte atrae el asunto y verifica la inconformidad del patrón, porque el patrón seguía argumentando que no era su trabajador y que por lo tanto no tenía que darlo de alta en el IMSS y que no tenía que pagarle nada de sus derechos. Y al final la Suprema Corte analiza el asunto y reafirma en la sentencia del tribunal colegiado y dice, no, si bien es cierto el contrato es de esta naturaleza, pero lo cierto es que tú lo obligas a estar en un lugar de trabajo, tú lo obligas a cumplir una jornada laboral, tú lo obligas a tener un salario. Entonces sí depende de esa actividad laboral para poder mantenerse. Entonces este contrato resulta nulo y entonces sí tiene o sí se puede presumir la relación laboral. Y eso causó un revuelo a nivel de jurisprudencia, porque muchas personas empezaron a demandar cuando se dieron cuenta que esta persona pues logró ganar una de este procedimiento. Entonces, ojo con ustedes. Si a ustedes las llegan a contratar como profesionales, pero les obligan a tener un salario, les obligan a tener una jornada laboral, les obligan a estar en un lugar de trabajo en específico, aunque los contraten por servicios profesionales, en realidad ustedes tienen una relación laboral. Y eso implica que el patrón está obligado a pagarles vacaciones, utilidades, aguinaldo, prima vacacional y todo lo que tenga que ver con las prestaciones. No sé si me logré explicar, chicos. Sí, profesor. Sí. ¿Alguna duda o pregunta? Por aquí creo que me escribieron. Déjenme leer qué me escribieron. Listo. ¿Alguna duda o pregunta, chicos? No, profe, hasta ahorita todo bien. Ok, listo. Ahora, aquí viene la prohibición que yo les decía. El ingreso que perciban los trabajadores por esta modalidad, o sea, por tiempo, en ningún caso será inferior al que corresponde a la jornada diaria, o sea, al salario mínimo. Que ahorita está en 141, 142 pesos, más o menos. Entonces, aún y a pesar de que estés contratado bajo el esquema de horas, bajo esa relación laboral, no puedes ganar menos del mínimo, siempre y cuando, vuelvo a repetir, cumplas una jornada completa de trabajo, 8 horas. Si cumples una jornada menor, bueno, entonces tendrás que ir al porcentaje. Pero, de alguna forma, si es que cumples una jornada de 8 horas y estés contratado por horas, no puedes ganar menos de esos 140 y tantos pesos, que es el salario mínimo actual. Entonces, mucho ojo en ese sentido. Fíjense, el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad de prestación que entrega el trabajador para su trabajo. Porque también esto también es cierto. Muchas empresas te dicen, te doy tanto de dinero y te doy vales de despensa. Eso también entra eso es parte del salario también, que en realidad sería como una especie como de pagar en especie, ¿no? Por ejemplo, te da una cierta cantidad en este tipo de tarjetas que tienes que gastar para cuestiones alimentarias, ¿no?
Eso también forma parte del salario, pero se debe de estipular en los contratos laborales. Si es que les llegan a pagar así, ok, pero quiero que me lo pongas en el contrato. Pónganse muy rácagos en eso porque, de alguna forma, o muy insistentes en eso, porque si no implicaría que sería opcional, que te lo den o no te lo den. Entonces, que se integre allí en el contrato. El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo, ¿de acuerdo? De acuerdo con la disponibilidad de la ley. Y recuerden que hay dos tipos de salario actualmente en México. El mínimo, que está en la zona centro y sur del país, que son 140 y tantos pesos, y el de la zona fronteriza, que son cerca de 200 pesos. ¿Por qué? Porque en la zona fronteriza ganan más, porque también la vida allá resulta tener un mayor número de inflación. Eso implica y genera que las personas gastan más por obtener ciertos productos, que aquí en el centro y sur son de muy fácil acceso. Y de alguna forma, mucha gente también piensa que irse al norte del país implica tener mejor ganancia, porque allá los salarios son mayores. Y la respuesta es sí, allá los salarios son mayores, pero también los costos de las cosas son mayores, porque hay un nivel inflacionario alto. Y también, por otro lado, tienes que competir con el paso fronterizo, con el consumo, que se logra dar también la oferta de consumo que existe sobre los estados, las ciudades de Estados Unidos que están en la zona fronteriza y que en algunas ocasiones generan precios menores a los que establecen en territorio nacional. Entonces, sobre eso también, por eso se hace la compensación sobre un salario mayor en la zona fronteriza, entre muchas otras cosas más, pero no solamente es eso. A trabajo igual, desempeño en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales deben de corresponder el tema del salario. Entonces, ojo con eso, que aquí venía lo que les platicaba a ustedes en la ocasión pasada, cuando hablábamos acerca de que sobre el salario y sobre las actividades tienen que estipularse también en el contrato. A efecto de que tu patrón no abuse de tu buena voluntad y te pida que a lo mejor le apoyes en algunas circunstancias y que te paga a lo mejor con pizzas o algo así, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso porque sí debe de ser remunerativo. Los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores por una semana a las personas que desempeñen un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores. Entonces, en este caso, normalmente la material se especifica cuando tienes un trabajo que implica un esfuerzo físico. Por ejemplo, los albañiles, por ejemplo, los ingenieros, todo ese tipo de cuestiones, bueno, tienen que tener derecho a un pago semanal. Ya, por ejemplo, a lo mejor si trabajas para alguna empresa, a lo mejor demostradora de perfumes, ahí como tal no es un trabajo material, simplemente es un trabajo que no implica un desgaste físico, que implica llevar a cabo momentos de carga, etcétera. En esos casos te pueden pagar cada 15 días, ¿no? Por ejemplo, los ayudantes generales por ejemplo, de Aurrera, ellos sí hacen un trabajo material, los ponen a descargar tráileres, los ponen a acomodar, o sea, literalmente, ellos sí tienen que estar recibiendo su salario de manera semanal. Los demás trabajadores tendrán que pagarte cada 15 días, las famosas quincenas, ¿no? Para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores, se tomará con base el salario correspondiente al día que nazca y al derecho de la indemnización. Ojo con eso, ¿eh? Recuerden que una indemnización tiene que estipularse cuando, por ejemplo, cuando hay despidos injustificados. Entonces, en este caso, por un despido injustificado, la ley estipula que se te tiene que pagar 3 meses por cada año trabajado. Cuando hay despidos injustificados, te tienen que pagar 3 meses por cada año trabajado. En este caso, ¿cómo vas a calcular el monto de esos 3 meses? Te lo está diciendo aquí literalmente. Corresponde al salario por día. ¿De acuerdo? Entonces, se hace la cuenta del salario por 30 días. ¿De acuerdo? Y en base a eso calculas los 3 meses en el pago de las indemnizaciones cuando llegue a existir algún tipo de despido injustificado. Y sobre esa parte, tendrá que calcularse para llevar a cabo el requisito o el pedimento, en su caso, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que normalmente, pues, muchas veces los patrones no quieren pagar, ¿no? Que los patrones dicen, fírmame la renuncia, ¿no? Que eso también en realidad está mal hecho. Por ejemplo, y eso también se lo recomiendo yo, en muchos empleos,
les quieren obligar a firmar la renuncia para no pagarte esta indemnización que te corresponde en 3 meses, ¿de acuerdo? Por 3 meses de salario por cada año trabajado. Entonces, para no pagar eso y simplemente pagar el finiquito, que esa es otra forma de poder terminar la relación laboral, que le sale más barato a los patrones, te dicen, fírmame la renuncia, ¿no? O sea, tú renúnciame para que yo justifique. Yo les recomiendo cuando suceda eso que no firmen, ¿de acuerdo? Y de inmediato demanden el despido justificado, ¿de acuerdo? E incluso se puede configurar como alguna especie de delito. Porque obviamente hay ocasiones por ahí, en alguna ocasión, por ahí del 2014, cuando llegó ese asunto, un trabajador le querían obligar a firmar la renuncia. Y como no quería firmar, no lo dejaban salir del puesto, del lugar de trabajo, no lo dejaban salir. Lo retuvieron allí por mucho tiempo, por más de 3 horas, a fin de que firmara. Cuando logró salir, él dice que estuvo 7 horas encerrado porque no lo dejaron salir, lo encerraron bajo llave, a fin de que firmara la renuncia. No la firmó y lo dejaron ir, y en ese momento él lo que hizo fue llamar al 911, bueno, todavía era 066 en aquel año, pidiendo el apoyo de una patrulla, y así como fue como lo dejaron salir. Cuando llega el asunto conmigo y me platica, pues le digo, pues hay un delito. ¿Cuál es el delito? El delito se llama privación ilegal de la libertad. Una persona te puede retener en un lugar, sí, pero este tiempo de retención no puede ser mayor a 2 horas con 59 minutos. Porque si son 3 horas de que te están impidiendo la salida de ese lugar, entonces se configura ese delito, que es privación ilegal de la libertad. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Si durante esas 2 horas 59 minutos piden dinero a tu familia, entonces se convierte en secuestro, ¿de acuerdo? Entonces también ahí es delito. Y si sobrepasa ese periodo de 3 o más, entonces es privación ilegal de la libertad. Si les ocurre pedir dinero también, después de esas 3 horas también es secuestro. Entonces, ojo con eso porque ahí se pueden configurar delitos. Y por ahí nosotros denunciamos en aquel momento la privación ilegal de la libertad y al final otorgamos el perdón en aquel procedimiento, pero nos repararon el daño con una cantidad, que ya no recuerdo en este momento, pero que obviamente se llegó a una mediación y ellos nos repararon el daño con esa cantidad. Y de todas maneras, se demandó el despido injustificado, porque el hecho de que demandes vía penal no quiere decir que no puedas pedir o que te impida la acción laboral. Eso también puede generarse, salvo que en el acuerdo o en el convenio se establezca que ahí ya queda la relación, bueno, entonces ya. Pero si no se estipula y simplemente vas por esa única causante, todavía puedes tener o tienes derecho a demandar por el despido injustificado. ¿Cómo ven? ¿Les ha tocado que les han querido obligar por firmar renuncias? No, pero sí por aclaración de inconveniente. Cuando no apareció un cheque, me tuvieron ahí como retenida hasta que se hiciera la aclaración. Pero sí fueron más de 3 horas porque se tuvo que hacer corte y todo eso. Entonces eso ya es como privación de la libertad y ya ahí ya los hubiera demandado, maestro. Sí, siempre y cuando también no estés dentro de tu jornada laboral. No, porque ya habíamos cerrado, o sea, se supone que ya eran las 5 y estaban haciendo corte y me inculpaban a mí por un cheque que no debía y ya estaba ahí tirada. Exactamente, ahí entonces sí hay la privación ilegal de la libertad. Porque si estás dentro de la jornada laboral, no se cumple el delito, porque tienes que estar cumpliendo ahí en tu lugar de trabajo. Pero si estás fuera de la jornada laboral y te retienen por más de 3 horas, también, ¿eh? Incluso, por ejemplo, por ahí, ahorita que está hablando de eso, me acuerdo que por ahí del 2015, 2016, también me llegó una chica, pero ahí denunció al novio de esos chicos que son como, ¿cómo les dicen ahora? Tóxicos, ¿no? Así les dicen ahora, la juventud les llama así. En donde el chico le pedía una explicación a la chica por un problema que habían tenido X, ¿no? Y total que la chica le dijo, pues no te quiero dar las explicaciones, ¿no? O sabes qué, no estoy preparada en este momento para dar explicaciones.
que pasen los días y a lo mejor nos juntamos en una semana y volvemos a hablar. Y el chico se puso ahí medio intenso, o se puso intenso, y no la dejó salir ahí, que estuvo casi 20 horas retenida en el domicilio del chico, hasta que la dejó salir, y la chica, obviamente, estaba enojada, por no sé qué otras cosas que le reclamó, que ya en este momento ya la verdad ya no recuerdo bien, pero llegó al despacho diciendo, lo quiero denunciar, y lo denunciamos al muchacho. Y fue algo muy, muy efímero porque normalmente no se reclaman ese tipo de actuaciones, pero sí son privaciones ilegales de la libertad. Y fue muy curioso porque me pasa eso, o sea, llega la chica al despacho, lo demandamos, también llegamos a un acuerdo reparatorio, o sea, se arreglaron ellos otra vez, le pagaron a la chica una cantidad, o arreglamos que le pagaran una cantidad, y como a los 2 meses, ahora me tocó con un varón, o sea, fue a la casa de la chica que tenía su departamento y la chica se le pone pesada y no lo deja salir del domicilio, y fue del lado inverso, ¿no? Ahora quien denuncia fue el chico, y también nos fuimos a denunciar a la exnovia, porque ya no eran novios, ya eran exnovios, y al final también para arreglar el problema se tuvo que llegar a un acuerdo reparatorio, se otorgaron el perdón, pero sí hubo un acuerdo reparatorio cuantificado. Entonces, para que se den una idea hasta dónde puede llegar esta situación, no se pueden retener a las personas por más de 3 horas, tienes que dejar en libertad. Y también, por ejemplo, en el caso de las detenciones, porque, por ejemplo, eso también, si es que les llega a pasar, que a lo mejor les lleguen a robar, ojalá y no, pero si es que les llegan a robar y de alguna manera retienen al delincuente ustedes como civiles, ¿se puede hacer? La respuesta es sí. Por ahí el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 146, establece que una persona civil puede detener a una persona, pero ahí viene la condicionante. No la puedes retener por más de 3 horas, porque obviamente, si no, tú cometes el delito de privación ilegal de la libertad. Ahí lo que tienes que hacer es cuando retengas a una persona que a lo mejor cometió un delito, le hables de inmediato. Por ejemplo, puedes llamarle de inmediato al 911 pidiendo el apoyo de la patrulla. Y pide siempre el número de oficio, para que de alguna manera llegue la patrulla y tú ahí ya se lo entregas a la patrulla y la patrulla será a partir de ese momento que tú se lo entregas al agente al agente de tránsito, porque también al agente de tránsito también te puede apoyar en eso cuando hay detenciones, a policía municipal, policía estatal, guardia nacional o militares, ellos ahora serán los responsables de llevarlo al Ministerio Público. Entonces, si es que les llega a pasar que bueno, ojalá y no, pero si es que llegan a retener a algún ratero, de inmediato marquen al 911, pidan el apoyo de la policía y pidan el número de la llamada, el número de llamada, o el folio de la llamada, para que ustedes también hagan la precisión de que lo están deteniendo y de manera inmediata pediste el apoyo, y una vez que lo entregues a la policía, él ya será el responsable de llevarlo a la agencia del Ministerio Público. En fin, pero bueno, dice, los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas geográficas, que es lo que pasa en el caso del centro del país, que está en los 140 y tantos pesos, y en la zona fronteriza, que son todos los estados del norte, ¿no? Lo que es Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Chihuahua y Baja California. Todos ellos tienen por ahí más, serán por más situaciones. Ahora, ojo con esto. ¿Qué pasa si tengo un problema jurídico y me quieren embargar el salario? ¿Se puede embargar el salario? La respuesta es sí. También ojo con eso, ¿eh? El salario sí se puede embargar cuando tienes problemas. Pero ojo con esto también. Hay reglas para poder embargar el salario. Y puede ser por un problema civil, puede ser por un problema, un problema civil, un problema mercantil. Todas esas situaciones se pueden generar. Por ejemplo, dice, los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos siguientes, salvo. Quiere decir que en estos casos que vamos a ver aquí, sí te pueden quitar una parte de tu salario. 1, pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente, que es el juez familiar, en favor de las personas mencionadas en el artículo 110. ¿De acuerdo? Entonces, tu salario sí se puede ver reducido por pensiones alimenticias. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque entre tu derecho como adulto y el derecho del menor,
ahí la ley sí estipula que tiene mejor derecho el menor. ¿Por qué? Porque tú como adulto puedes tener varias actividades y salir adelante, mientras que el menor está desprotegido. Él por sí mismo todavía no se puede valer. Entonces, ante esta situación, sí te pueden quitar una parte del salario. Por pago de rentas a que se refiere el artículo 151, este descuento no puede acceder del 10% del salario. ¿De acuerdo? Eso también llega a suceder. Ah, pues es que, renté una propiedad, ¿no? Pero no le pago a mi arrendadora y voy a quedarme ahí hasta lo que me aguante y ya me ahorro las rentas. Si te promueven ahí un cumplimiento de contrato, es decir, que cumplas con el pago, van a requerirte y te pueden embargar tu salario también. Pero te dice aquí, no puede exceder ese embargo por más del 10% del salario. Pagos de abonos para cubrir provenientes del Fondo Nacional de Vivienda, que eso tiene que ver cuando tú sacas una vivienda para Infonavit, o de Infonavit un contrato de hipoteca a través de este Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores, que es Infonavit, y en esos casos el Infonavit te puede retener cierta cantidad a fin de poder asegurar el monto de la obligación mensual para el pago de la vivienda o el pago de la hipoteca. ¿De acuerdo? En esos casos, y pago de bonos para cubrir créditos otorgados o garantizados por el instituto, que se refiere al artículo 103. Ahora, aquí hay una situación también importante. Por una deuda de un pagaré o un cheque o una letra de cambio, ¿me pueden embargar el salario? La respuesta es sí también. Esto no viene en la Ley Federal del Trabajo, pero se estipula a través de criterio de jurisprudencia. Y la jurisprudencia establece que te pueden quitar por una deuda mercantil o te pueden embargar el salario por una deuda mercantil hasta el 30% del excedente del salario mínimo. Es decir, tu salario mínimo lo tienes, pero si ganas más del salario mínimo, ¿de acuerdo? Sobre el total de porcentaje que ganes más del salario mínimo, ahí se va a decretar el 30% y también te lo pueden quitar. Entonces, mucho ojo en ese sentido porque a veces se piensa que el salario no, que es perpetuo y que no te lo van a quitar nunca. Falso, sí te pueden quitar en esas situaciones, en esas que vimos ahorita en la ley, más la que les estoy poniendo en materia mercantil, porque mucha gente también así pasaba, ¿no? Firmaba pagarés y no tenía propiedades, decía, pues nunca me van a quitar nada, no tengo carros, no tengo propiedades, nunca me van a quitar. Falso. Si estás trabajando para un lugar y tienes salario, por ahí te pueden caer y te pueden quitar hasta el 30% también sobre la base salarial. Y si está permitido. ¿Sabían eso, chicos? No. ¿Qué les parece? ¿Alguno de aquí, alguno de los chicos que tengo aquí en clase o de las chicas, ya es papá o ya es mamá? Sí, profe, Yo. Okay. Yo también. Ok, entonces el compañero Eric es el único que todavía no tiene esta obligación, ¿cierto? pobrecito. Eric. Sí. Ok, listo. Bueno, en el caso de ustedes, chicas, recuerden que irse a conflictos sobre derechos de menores implica ponderar al menor. Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver en la propia Ley Federal del Trabajo, se estipula que sí pueden tener reducción de salarios, por una cuestiones familiares. ¿Cuáles son los conflictos en materia familiar donde te pueden hacer descuentos? Por ejemplo, puede ser el pago de pensiones alimenticias, que de acuerdo a la ley, al Código Civil, se estipula que en base al principio de igualdad entre hombre y mujer, que se establece en el artículo 4º, y después que cambia con la precisión de derechos humanos, obliga a los dos padres a pagar en partes iguales el pago de alimentos sobre los menores. Entonces, en este caso, se puede decretar esta situación para el menor, a fin de que se asegure que el menor pues tenga lo necesario para poder cubrir sus gastos, que implican 5 conceptos. El pago de alimentos implica 5 conceptos. 1, educación, salud, vivienda, alimentación, y escolaridad. ¿Y diversión? Vestimenta. Esos son los 5 conceptos. Vuelvo a repetirlos. Es salud, es educación, es alimentación, vivienda y vestimenta. Esos 5 conceptos son los que comprende. Diversión no la comprende. Esa no la comprende el pago de alimentos. Solamente esos 5 conceptos, que es vestimenta, salud, educación, vivienda
y alimentación. Esos son los 5 conceptos que se van a estar manejando en la materia familiar. Entonces, Maestro, ahí hay una regulación del código que te establece que se puede quitar hasta el 50% del ingreso de una persona por concepto de pago de alimentos. Entonces, mucho ojo, por eso en la Ley Federal del Trabajo te dice que te lo pueden quitar, pero no te estipulan porcentaje. Ese porcentaje te lo estipula el Código Civil, y el Código Civil te dice que te pueden quitar hasta el 50% del salario percibido. Entonces, mucho ojo con eso, porque obviamente ahí el importante para el derecho es el niño, o la niña, o bueno, el menor que está desprotegido ante el conflicto de los papás. El juez o los jueces familiares van a proteger a los menores al 100% siempre. Dígame por ahí, la compañera Fernanda tiene una pregunta. ¿Y qué pasa cuando una parte o cualquiera de las dos partes de los papás paga más de lo debido? Es decir, si en vez de que fuera equitativo, una parte paga más del 50% y la otra parte es una persona poco responsable. Ok, en esos casos se puede reclamar, se pueden reclamar 2 cosas. Se puede reclamar si es que no hay un acuerdo judicial en base a las aportaciones de los padres y simplemente es un convenio verbal entre los padres, se puede pedir ese reclamo por autoridad judicial. Ahora, sobre el caso de que no acepten las partes, de que a lo mejor la mamá o el papá, porque también ahora hay papás que demandan a las mujeres por pensiones alimenticias, pasa de igual forma. Se puede pelear hasta el 50% del ingreso del progenitor, ya sea el hombre o la mujer, porque la ley obliga a los dos, no solamente obliga a uno, obliga a los dos a ser partícipes del pago de los gastos del menor. Entonces, si de alguna manera se pide un monto y el papá no está de acuerdo, entonces él tendrá que acreditar que no está en la posibilidad económica de poder contribuir con esa situación. Entonces, ahí, obviamente, quien esté reclamando el derecho tendrá que acreditar que aquella persona, hombre o mujer, sí tiene la capacidad para cubrir cierto monto. Ahora, también algo muy importante, normalmente cuando se va a juzgado, implica también en que los padres no tengan otras obligaciones, y es un tema complejo allí, que a lo mejor, bueno, ahorita no me dará tiempo de abordarlo, pero, por ejemplo, hay hombres, por ejemplo, hay hombres y hay mujeres también, porque, por ejemplo, hay hombres que tienen un hijo con una chica, y de repente pasan 2 años y le demandan el 50% de su salario. ¿Y qué pasa con esos varones? Esos varones responden las demandas o contestan las demandas y dicen, no te puedo otorgar el 50%. ¿Por qué? Porque tengo otro hijo con otra chica. Entonces, ¿qué sucede? Ahí el juez tiene que ponderar a los 2 hijos para que, de alguna manera, pues también los 2 puedan tener una retribución económica. Entonces, en esos casos, por ejemplo, no te fijan el 50%, te fijan un porcentaje menor, el 30 o el 25%, porque obviamente también el juez no puede nada más proteger a un menor y desproteger al otro. Ahí entran los derechos de los 2 niños, y al final el papá pues tendrá que hacerse bolas con su salario, pero sí se empiezan a estipular ahí los porcentajes. No sé si le aclaré la duda o no era esa la duda y tenga otra. Sí, yo lo entendí. Pero bueno, ya es el porcentaje que el juez dictame, ¿no? Primero es por la parte física, entre el acuerdo entre nosotros, y ya es de manera, después el acuerdo es en un juicio, ¿cierto? Sí, si hay controversias Okay. o alguna de las partes deja de cumplir, ya se tiene que decretar el conflicto. Es más, cuando una persona, por ejemplo, esto también sucede. A veces los papás, cuando no pagan los derechos de los menores, pero hay un acuerdo verbal únicamente, deciden denunciar por el delito de la falta de pago de pensiones alimenticias ante el Ministerio Público. No procede. ¿Por qué no procede? Porque el acuerdo es verbal. Ojo con eso, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede si el acuerdo es judicial? Si judicialmente hay una sentencia que obliga a las partes a pagar cierta cantidad y uno de ellos incumple, ahí sí pueden proceder ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público incluso puede solicitar la prisión preventiva del papá o de la mamá por no pagar las pensiones alimenticias. Pero vuelvo a repetir, siempre y cuando exista sentencia judicial.
Si es mediante palabra, el ministerio no va a tener elementos para poder pedir esa situación. Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando hay este tipo de conflictos entre los papás que a veces pagan y a veces no pagan, y luego los papás o las mamás que tienen a los niños pues ya se enojaron, ¿no? Porque a veces pagan y a veces no pagan. Lo mejor es reclamar el derecho ante tribunales, porque si se tiene la sentencia, la otra persona ya está obligada a pagar, y si no paga, procedes vía Ministerio Público, y si continúa en no pagar, le pides al Ministerio Público que te ordene la orden de aprehensión, y lo detienen. Y ya una vez adentro, ya puedes llegar ahí a un acuerdo, pero siempre y cuando haya sentencia judicial. Si ya es un acuerdo de palabra, el Ministerio Público va a carecer de elementos para poder, en este caso, solicitar una de esta medida y proceder con el delito correspondiente. Entonces, es un tema ahí complicado, pero normalmente a veces las parejas no quieren ir a tribunales, ¿no? Pensando que evitan problemas, pero lo mejor es irse a tribunales, aunque haya acuerdo, no importa. Si hay un convenio, no importa, lo hacemos vía judicial y se han sacado el problema. Así los dos estamos sobreadvertidos, ¿no? De que si alguno incumple, tendrá consecuencias jurídicas. Y obviamente así ya los papás, aunque ya a lo mejor no vean a los menores, pero están obligados a estar pagando, y si llegan a incumplir, los pueden denunciar. Pero ya ahí es cuestión del proceder de los padres, ¿no? Porque hay padres que dicen, no quiero llegar a esas instancias, mejor de común acuerdo. Está bien, ¿no? Ahí ya es cuestión de cada quien, pero les vuelvo a repetir, se pueden dar estas figuras y se pueden descontar el tema de salarios. Como también, por ejemplo, ahorita les puse el ejemplo de la materia familiar, pero por ejemplo en materia mercantil, que eso no está en la Ley Federal del Trabajo, pero está en jurisprudencia. ¿Qué pasa si yo como persona le pido dinero a alguien y le firmo un pagaré? Le pido, supongamos, 20,000 pesos o 30,000 pesos o 50,000 pesos o 100,000 y no tengo propiedades, tampoco tengo carro. Y esa persona, pues cuando llega y me cobra, le digo, pues no tengo, y haz de como quieras, no te voy a pagar, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas? Llegan, demandan, cuando llegan al emplazamiento y no quieren entrar, porque hay personas que a veces no quieren entrar, o hay personas que dicen, sí quiero entrar al domicilio y quiero ver qué me puedo llevar para generar embargo, pero muchas veces los abogados dicen, no, ¿para qué? Mejor le quitamos el salario. Te pueden quitar hasta el 30% del excedente del salario mínimo sobre el salario, y también te embargan el salario. Entonces, mucho ojo con eso, porque hay muchas personas que también piensan que por deudas de carácter civil pues no vas a pisar cárcel, lo cual es cierto, pero también no quiere decir que no vas a pagar. Te pueden quitar el salario a fin de que pagues esa prestación. ¿Cómo ven? Está muy interesante. Y bueno, ahora, los ejemplos que estoy dando suceden en juicio, ¿no? Por ejemplo, del caso de la materia mercantil no viene en la ley, eso no está en la ley, ¿sale? No está en la ley, pero sí viene en criterio de jurisprudencia. La Suprema Corte ya ha decretado una jurisprudencia al respecto. Por eso les decía, hay cosas que no están en la ley, pero que están en los criterios que dice la Suprema Corte y aplican de manera igual. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Pero aquí, como están viendo, pues el salario sí se puede quitar. O sea, sí se puede quitar, no todo, pero sí un porcentaje para cumplir ciertas obligaciones. Cuando tengas hijos, cuando tengas deudas de carácter mercantil, sí puedes. O, por ejemplo, cuando tienes problemas con el fondo de vivienda, que normalmente, bueno, Infonavit es la institución que te permite ahora generar una cuestión de créditos. Y bueno, apenas este año, ¿no? En 2020, recuerden que hubo una reforma también a la ley de Infonavit. Por ahí el presidente mandó una iniciativa que la aprobaron, esa ya está vigente, esa reforma, que establece que hoy en día los trabajadores no necesitan adquirir forzosamente casas, sino que de alguna manera pueden solicitar el crédito para que les otorguen el dinero en efectivo y ellos a lo mejor si ya tienen un terreno puedan construir en el terreno. O es una nueva modalidad que ahora se estableció, es más ahora también en el caso de los cónyuges o familiares, por ejemplo un hermano o tu mamá, pueden juntar créditos para que les otorguen dinero y puedan a lo mejor tener una propiedad en base a un contrato de hipoteca o en base a un préstamo mediante el fondo de vivienda. Esas son modificaciones que se hicieron apenas el año pasado y que ya están vigentes en la actualidad. Sí, Infonavit promovió este crédito que ya entre padres e hijos, hermanos, primos e incluso conocidos, siempre y cuando los dos tengan el equivalente o los puntos necesarios para poder comprar un inmueble, otorgarles un crédito. Y en caso de que alguno de los dos no pague, se queda uno. Y si hay algún, no sé,
Lo que pasa alguna es que tercera persona interesada, siempre y cuando igual cuente con los puntos, puede asumir esa deuda. Lo que pasa es que la deuda se queda como se quedan como deudores solidarios, así lo maneja el derecho, Exacto. del derecho civil y el derecho mercantil lo establece también de esa manera. Son deudores solidarios. Si, a pesar de que el crédito lo tengan a lo mejor 3 personas, si 2 de ellas no pagan y una se queda, Uno queda solidario. esa es la que terminará pagando la obligación. Entonces, Correcto. Pues ya dependerá ahí de cada quien, qué tan bien se lleve con sus hermanos, con sus papás, porque pues como en todo. O la responsabilidad que cada quien adquiera. Exacto, porque ahí y queda como ya cada quien tiene la persona que ponga mayor parte en el crédito. Exacto. Entonces, habría que establecer también los porcentajes, porque desde el crédito de hipotecas se quedan los porcentajes, que normalmente son el 33.3% sobre la deuda principal. Si hay 3 personas, si son 2 personas, pues el 50% y 50% de la deuda. Entonces, bueno, ahí implican varias cosas. Ahí implican varias cosas. Es más, por ejemplo, ahorita que me está haciendo la pregunta, ahorita que estoy viendo este tema, por ahí en una ocasión me tocó un asunto por ahí del 2016, creo, fue 2016, y eso fue un divorcio. Bueno, ahí estuvo chistoso. Pero bueno, les platico rápido. Fue un divorcio entre una pareja. El hombre trabajaba para una empresa y la mujer era docente, era profesora de la SEP, por cierto. ¿Y qué sucedió? Se demandan el divorcio, bueno, el señor demanda el divorcio a la señora y la señora dice que ella vive ahí, pero que ella no consintió la deuda. Algo muy chistoso. Yo vivo aquí en la casa, pero yo no consentí la deuda. O sea, la deuda la adquirió él que la pague. ¿Y qué sucede también sobre eso? En los divorcios, no solamente divides los bienes adquiridos durante la sociedad conyugal, también divides las deudas. Entonces, el hecho de que la persona esté viviendo allí, aunque diga que no consintió la deuda, la hace partícipe solidaria de la deuda. Entonces, yo le pido al juez familiar que ella renuncie a los derechos para que termine de pagar el crédito del señor, y ella dice que no renuncia a los derechos, pero no la quiere pagar. Algo muy chistoso. Entonces, yo le pido al juez, divide la deuda, 50% para mí y 50% para ella, y que la propiedad se quede a nombre de los menores, como garantía. Y al final el juez, cuando vino ese asunto, sí dividió la deuda y decretó la propiedad en favor de los menores y quedaron obligados los 2 papás. La mamá al 50% sobre el pago de esa deuda hipotecaria de crédito de Infonavit. No, mentira, era un crédito bancario era una hipoteca sobre crédito bancario, y en el caso del papá, el 50% sobre el crédito bancario. ¿Y qué sucedió? Yo recuerdo, bueno, yo llevé al señor en aquel entonces, no llevé a la señora tenía otro despacho de abogados, pero recuerdo que cuando me veían, la señora me veía con odio, porque le iban a descontar vía nómina. Se le da parte de la sentencia a su patrón y se le da parte al Infonavit y empiezan los descuentos. Y recuerdo que en aquel momento, cuando la señora pues, obviamente vio su salario disminuido, pues dio el salto al grito. O dio el grito hacia el cielo enojándose, ¿no? Porque no sé qué, y bueno, pero pues se dividió la deuda, ¿no? Y al final la señora, hasta el día de hoy, creo, ya no sé, ya no he visto a ese señor, creo que hasta el día de hoy sigue viviendo en esa casa, ¿no? Pero pues le están descontando el 50%, todavía. En fin, es algo muy curioso cuando se va uno a juicio. De las cosas que llegan a pasar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, profe. ¿No? Profe. Bueno, entonces vean esta parte. ¿Puede haber descuentos de los trabajadores sobre el salario? La respuesta es sí, salvo en los casos siguientes. Pago de deudas contraídas con el patrón con anticipo de salarios, que eso también pasa, ¿no? Es decir, si tú le pides dinero al patrón como anticipo de salarios, obviamente el patrón te puede descontar de tus salarios posteriores. En esos casos, cuando adquieras deudas con tu patrón, sí te pueden descontar también de la vía salarial. El pago de la renta, al que se refiere al 151, que no exceda del 15% del salario, también en esos casos te pueden descontar.
Pago de bonos para cubrir préstamos provenientes del fondo de Infonavit, es decir, que el propio patrón te quita ese monto para dárselo al Infonavit, también te pueden descontar. Pago de cuotas por la constitución o fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, eso también es cierto, ¿eh? Tú a veces como trabajador tienes ese derecho de que tu caja de ahorro y te van descontando quincenalmente o mensualmente, y ya cuando pasa cierto tiempo ya tienes una cantidad en específico que puedes retirar. Pero en esos casos, si tú decides ir a esos fondos de ahorro, también te pueden retirar una parte del salario. Pago de pensiones alimenticias a favor de acreedores alimentarios, decretado por autoridad competente. Ojo con eso, decretado por autoridad competente. En este caso, juez familiar. O en algunos lugares, cuando no hay juez familiar, un juez mixto, pero tiene que ser juez, juez incluso que trabaje para el Poder Judicial del Estado. ¿De acuerdo? No es cualquier autoridad, es un juez que tenga competencia en ese tipo de conflictos. Que a veces hay, si algunos de ustedes viven en algunos otros municipios o algunos otros estados, ¿a qué me refiero cuando digo un juez mixto? Hay lugares que son tan pequeños que no necesitan un juez especializado para cada conflicto, sino que un juez ve de todas las materias, ve penal, ve civil, ve familiar, ve todas, ¿de acuerdo? Entonces, esos son jueces mixtos, pero bueno, si te toca en una ciudad chiquita donde te toca un juez mixto, pues es autoridad competente. Si es una ciudad grande, ¿no? Como son las capitales del país, la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Monterrey y Nuevo León, ahí hay jueces especializados, hay un juez familiar para eso, para las pensiones alimenticias, pero bueno, te pueden quitar por tema de pensiones alimenticias. Pago de cuotas sindicales ordinarias, también por eso te pueden reducir el salario, ¿de acuerdo? Te pueden hacer descuentos. Y pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el instituto a que se refiere el artículo 103, ¿de acuerdo? Hay ocasiones en donde decides abonar, aparte del descuento que te dan de manera mensual sobre tu crédito de hipoteca, tú decides dar otro abono extra, ese también te lo pueden descontar por el tema salarial, y bueno, pues ahí también puedes tener un descuento o un detrimento a tu salario. Ahí obviamente va a depender de las obligaciones que tú tengas, ¿no? Sobre esa situación. Y bueno, hay un tema ahí bastante complejo en ese sentido, porque pues obviamente también hay partes patronales que son muy estrictas al momento de generar un contrato, etcétera. Entonces tú como trabajador también tienes que tener o ser muy cuidadoso en qué tipo de obligaciones contraes. Porque a veces también cuando vas a los sindicatos te otorgan mayores beneficios, pero también tienes que empezar con las aportaciones. Y luego hay trabajadores que se terminan arrepintiendo porque dicen, no, pues es que gano esto, pero me descuentan esto, salí perdiendo, ¿no? Entonces, tienes que evaluar muy bien si es que te conviene adherirte a un tema colectivo, a un tema de contrato colectivo, vía sindical, o prefieres ser bajo tu relación individual de trabajo, bajo tu contrato y ya está ahí. Pero va a depender de las condiciones que se establezcan en el contrato para tener tu permanencia, tus derechos y todo lo demás que se va estipulando. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? ¿Chicas? No, profe. ¿Todo bien? Ángel, Sí, Luviere, Lorena, Fernanda, Eric. Sí, profe. Listo, chicos. Yo creo que dejo la sesión hasta aquí y nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Buen día. Cuídense, nos vemos. Muchas gracias, profe. Buen día. Hasta luego. Luego, profe. Cuídense, nos vemos. Hasta luego.